¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Bienvenido, bienvenida a Esto No Estaba en mi podcast deportivo. Bienvenido al 2x17. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels, el 50% de este humilde proyecto, como te he dicho, llamado Esto No Estaba en mi podcast deportivo. En apenas 3 minutitos, lo que dura la sintonía en la presentación, estará con vosotros el otro 50%, don Adrián Morales, como siempre, para compartir con vosotros historias del deporte que, como bien dice su nombre, no están en ningún otro podcast deportivo. Bueno, seamos justos. Las de fútbol, pues igual sí que podéis encontrar un par o tres de ellos, ¿eh? Pero mira, ya os aviso, ya os adelanto en el menú de degustación de hoy que no vamos a tener fútbol. Vamos a irnos a deportes diferentes. Y como siempre, historias muy, muy curiosas. Quizá algunas de ellas un poco más trágicas. Pero ya sabéis que a veces el deporte tiene cosas trágicas y a veces tiene cosas muy divertidas. Al final el deporte no deja de ser más que una representación de la vida, de nuestra vida, de esa vida que vivimos aquí unos con otros, de mejor o de peor manera. Lo dicho, bienvenido a Esto No Estaba en mi podcast deportivo 2x17. Queda ya muy poco para despedir la temporada, así que déjanos cualquier comentario, idea o sugerencia, porque tenemos preparado un bonito especial de despedida, de cierre de esta segunda temporada. Bienvenido, bienvenida a Esto No Estaba en mi podcast deportivo. Pues estamos llegando ya a la recta final de la temporada, de esta segunda temporada, y concretamente estamos en el 2x17. Aún nos queda algún capítulo más, pero ya llega el calor. Por ejemplo, yo aquí ya tengo el ventilador y no sé cómo estará Adrián en Alemania. ¿Cómo estás, tío? Conectamos en directo con... Esto es la conexión del Carrusel Deportivo. Muy bien, Chanes, muy bien, todo bien. De tiempo con tormenta encima, así que pueden pasar hoy 3 cosas. La situación ahora mismo en mi casa, para que te hagas una idea, es: puede haber un fallo de internet en cualquier momento, que ya lo hemos hablado off the records, espero que no. Puede ser que oigas un taladro de fondo, porque mis queridos vecinos llevan una semana, no sé, creo que reformándose la casa entera. Y puede pasar que oigas un trueno de repente, porque se avecina, ahora cuando estamos grabando en este momento, se avecina una tormenta sobre Augsburg, así que puede pasar cualquier... Hoy va a ser un podcast sorpresa, puede pasar cualquier cosa hoy. Madre del amor hermoso. Sí, aquí también ha estado, aunque te parezca mentira, llevamos una semana con tormentas también, hace calor, pero luego por la tarde, esto me parece la Ribera Maya, se ponen unas tormentacas de puta madre. Yo creo que ese es el cambio climático, ¿no? Que vamos a terminar, Zaragoza va a terminar siendo La Habana, macho. Y es terrible, tío. Pero bueno. Pensaba que por el socialismo, pero que solamente por el tiempo. Zaragoza cada día más otra cosa. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿te parece que empecemos con el autofelatio? Sí, ya que hablamos de Zaragoza, simplemente dejar una pequeña pincelada de que, como has dicho, se aproxima el fin de temporada, aún queda un par de capítulos, pero que para el último yo creo que nuestros paisanos se alegrarán mucho del último capítulo. Ahí lo dejamos. Sí, porque la idea es que tenga que ver con nuestra tierra, así que eso es lo hasta ahí podemos leer, ¿vale? Bueno, pero va a estar guapo, va a estar muy chulo. Venga, dale al autofelatio. Sí, quiero empezar yo porque nos están dejando muchos comentarios en Spotify, tío. Muchos. Hostia. Entonces, bueno, pues eso, he entrado y de repente me he encontrado con bastantes y quiero, pues eso, leerlos porque hay algunos bastante interesantes. Mira, algunos que además, lo bueno que tiene, y alguna vez lo hemos hablado tú y yo,
es que no solo están de los últimos capítulos, sino que incluso hay gente que se está poniendo las pilas con los viejos. Oh, cómo me gusta eso. Me gusta eso, ¿no? Vale. Mucho, Y rememoraremos buenos tiempos de algunos de esos podcasts. Así que venga. A ver. Vale. Vamos a empezar. Del 2x16, es decir, el último en el que hablamos de esas historias de amateurs para flipar, una de superación o el paso de Dead Love. Nos decía Sebastián Júdez. Hola, si os animáis a hacer un programa con deportistas que han hecho sus pinitos con la música, os propongo a Paquirrin, que podría haber sido una gran promesa del fútbol tras su paso por los infantiles del Real Madrid y es un gran DJ. Tú imagínate meter en la misma ecuación a gente como Julio Iglesias y a Paquirrin, ¿sabes? Tela marinero. Tiene que ser interesante Pero oye, sí, es una cosa que a lo mejor ya para de cara a la siguiente temporada, no a la 3, un especial deportes musicales o algo así podría ser interesante, ¿no? Totalmente. Además, aprovechando que habrá vuelto ya Oasis, ¿no? Al tour, a lo mejor. Bueno, sí. A ver lo que duran. Sí, oye, tenemos a un auténtico fan en Gaizka Arteche, que tiene podcast. Creo que lo conoces bien también, ¿no? Sí, de hecho el otro día subió un par de shorts, que es nuestro debe en nuestro Twitter, a ver si a partir de la temporada que viene le damos un poco de caña a los shorts en redes sociales, y un par de cosas que subió y tal, las escuché y me gustó mucho. Buen podcast el de Gaizka, sí. Sí, cuéntalo. Lo podemos recomendar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ser Letizier es? ¿Cómo es? Sí, nombre completo tengo que mirar, porque siempre que me refiero a él digo el podcast de Gaizka, pero nunca me acuerdo del nombre. Déjame un segundito, si quieres ir leyendo el siguiente y ahora recomendamos es de él. Sencillamente dice, en este último, el 2x16, hay alguno más de él, ¿vale? Que leeremos. Hola chicos, después de mucho tiempo he vuelto a oíros, me han encantado las historias de hoy, al 2x16. La del Lipton es muy de Letizier, jajaja. Entiendo que se refiere precisamente a que son mucho historia de su podcast. Quiero ser como Letizier, se llama el futbolista galo. Súper recomendado de Gaizka. Probablemente lo tengáis en todas las plataformas, en Spotify, Evox. Así que os animo a que lo escuchéis si os gusta este tipo de formato. Aquí sí que podemos hacer sinergias. O sea, sí, si por ejemplo la historia que contamos, la última del Hueso Clan, que espero que ya hayáis visto el escudo y demás, y la sala de trofeos, si os gusta esa historia, pues son del tipo que cuenta Gaizka, el bueno de Gaizka en su podcast, así que yo desde luego que soy el que suelo traer fútbol, ya lo sabes, Channels, no puedo más que recomendarlo, desde luego. Totalmente, y sigue escribiéndonos en el 2x13, que era Desaparecido en Estocolmo, Rumble in the Jungle y la historia del Corte Inglés, ¿te acuerdas? Sí. Decía Gaizka, seguimos poniéndonos al día con el podcast. Muy de acuerdo con la reflexión final sobre el fútbol. La élite se ha convertido en un negocio brutal en el que el aficionado es prisionero de intereses comerciales y balances económicos de propietarios que están ahí por el dinero, aunque hay ciertas excepciones. Como bien dice Adrián, si te gusta el fútbol y en Alemania o Inglaterra tienen mucha suerte con eso, la experiencia del fútbol la puedes disfrutar por un precio más que asequible. Así es. Mira, sin ir más lejos, es que es una pasada, tío. El Augsburg, el equipo de aquí de mi ciudad, ya anunció la campaña de abonados con los precios y demás. Para que te das una idea, tú puedes ir al estadio a ver 17 partidos de Bundesliga y Copa y demás por 220 pavos. O sea, a partir de 220 pavos puedes hacerte abonado de un equipo de Bundesliga. O sea, y ver aquí al Bayern, al Borussia, etcétera, etcétera. Y las entradas, macho, la más barata, o sea, desde que son las entradas de pie, desde 13 euros, 14 euros, puedes ir al estadio. Es que es una pasada. Bueno, y más historias en Spotify que flipas. Para que luego, le voy a meter un poco el dedo en la llaga, por lo que hemos hablado pre empezar el podcast, y él sabe a qué me voy a referir con este comentario. Hola chicos, soy seguidor de Channels desde hace años y suscriptor del podcast de tenis. Ajá. Hacía tiempo que tenía pendiente ponerme con el podcast que tenéis de multideporte porque soy un amante de la historia deportiva. Estoy yendo de adelante hacia atrás y aquí me tenéis enganchado al 2x09. Como soy seguidor y practicante de atletismo desde muy chaval, no puedo pasar de aquí sin dejaros mi primer comentario con la historia de Vanderlei y el cura loco. Es cierto que lideró la prueba muchos kilómetros, pero no era favorito al oro. Ahí se le corta y escribe en el 2x08. Sigo en este episodio porque Spotify solo deja un comentario por podcast.
Y en el momento del incidente, Stefano Baldini, a la postre oro, ya le había recortado gran parte de su ventaja. Seguramente el bueno de Vanderlei tampoco habría sido oro sin el incidente, comillas. Pero eso nunca lo sabremos. En cuanto a historias de la maratón, un buen personaje, el japonés Kawauch. Ostras. Tela, ¿eh? Fíjate. Sí. Ya te digo, si es que evidentemente, a ver, cuando tú tienes, digamos, el conocimiento, porque practica mucho el deporte y te gusta, por ejemplo, mi tío que hace ciclismo, se sabe todas las historias de ciclismo muchísimo mejor que yo, claro, ellos van a tener un pozo mucho mayor y más interesante, igual que yo, por ejemplo, en fútbol o en balonmano. Y, joder, que te complementen, que te digan, pues mira, esto realmente fue más así o pasó así, joder, a mí me flipa, tío. O sea, espectacular. Gaizka también nos vuelve a decir en este mismo episodio, en el 2x08, el de los juegos de Tito y Ringo Bonavena, yo soy de los que me quedé en el camino con el cambio de la plataforma, pero ya hemos vuelto a encontrar el camino, me dice Gaizka. Nos dice Gaizka. En el 2x01 de Nazis y Ground Hopping, el propio Gaizka me dice, me ha encantado, con muchas exclamaciones, lo del Ground Hopping. Bardar Scoopy, maravilloso, y lo tengo pendiente. Viviendo en Malta, como vivo, es algo glorioso. ¿Qué hace este hombre viviendo en Malta? Pues tengo que preguntar a Gaizka, porque en Malta yo los que conozco, todos amigos míos que viven son por otras cosas, ¿eh? Vivir la buena vida, tío. En Malta se vive muy bien, ¿eh? Gaizka, te voy a contactar para que me digas por qué vives en Malta. Me cuentes. Sería bueno. Estaría guay que te consiga un trabajo ahí. 1x16. 1x16. Remo de otra época y la trágica historia de Mónica Seles. Atención. Ostras, qué buen capítulo de aquel. Me gustó mucho. José Caballero, me vais a llamar el cansino del autofelatio a este ritmo, pero quería comentar que lo que más me ha gustado de este episodio es el alegato de Adrián en la noticia del Shocas, ya que comparto completamente su postura, igual que luego con lo de Red Bull, que podría extenderse al grupo del City y alguno más que acumulan clubs como si fueran cromos. La historia de Seles yo la recordaba como que su agresor estaba obsesionado con ella, no con Steffi Graf. O sea que fíjate. Pero es lo mismo creo que te lo dije yo en el podcast, que sí que recuerdo la historia y tal, pero yo pensaba que era lo mismo, que era simplemente que estaba obsesionado con ella y no con la rival. Entonces era el girito de la historia. Madre mía, cómo está el tema en Spotify. José Caballero en el 1x15. Joder, 1x15. ¿De qué iba el 1x15? No me acuerdo. El mejor deportista del mundo y el Ultimate Frisbee. Ajá, ok. Una de las cosas buenas de escuchar ahora estos episodios antiguos es que se puede añadir el palmarés, se puede añadir algo al palmarés del Arcadag, del que conocía de su existencia gracias al Atlas de Brazalete, otro podcast. Sí, de Panenka, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sigue con pleno de victorias en su liga tras 2 temporadas y media. Ya han ganado al AFC Challenge, la AFC Challenge League, que es algo así como la Conference Asiática, con correcciones extrañas de resultados en ciertas ocasiones, por cierto. Creo que eso lo hablamos tú y yo en privado, ¿verdad? Lo de las correcciones. Se lo prometí a Dani de Udermont en Twitter y lo prometo aquí. Voy a intentar lo imposible para conseguir la camiseta del Arcadag. Y un día a ver si hacemos un Twitch o algo en directo y la llevo, tío, porque el Arcadag ya es parte de este podcast. Totalmente. El Arcadag, el pintor austriaco, hay unas cosas ya que son clásicas. Uy, el pintor hace mucho tiempo que no sale, ¿eh? A ver si hoy en las historias hoy sale un poquito. A mí me está faltando algo. Sí, estoy que tiemblo, que no puedo. Termino con José, que decía en ese mismo comentario, muy chula la historia de Jim Thorpe, ya no quedan deportistas multidisciplinares. Uh-huh. Sigo con José Caballero, que no pasa nada, que es que a mí nos encanta. 1x14. Uy, madre mía, se ha dejado en todos de la temporada 1. Pero hay que leerlos. Bueno, luego, si quieres, los que tienes tú los guardamos para la semana que viene, o para el siguiente podcast, y ya está. Pero es que molan, porque van como todos seguidos, ¿no? Está guay. Videojuegos, fútbol y el mejor salto de longitud de la historia. Vale. Aquí nos dice, qué grande lo de la gente llamando a la policía. ¿No pensaron en llamar a sus familiares primero? Tokio 91 me pilló con 8 años y no lo recuerdo en vivo, pero sí conocía el concurso de verlo después. El único que se acercó a esas marcas años más tarde fue Pedroso, que llegó a saltar 8.96, pero no se homologó por el viento. Eso es correcto, yo lo tenía apuntado. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que yo en el PC Fútbol hice campeón de Europa al Murcia, claro, pero también al Real Unión y al Pontevedra. Lo siento, José, pero eso no tiene ningún puto mérito, así de claro te lo digo. O sea, el mérito era coger un equipo de la tercera aragonesa, el más cojo posible que hubiera, el Épila,
por ponerte ejemplo, y hacerlo campeón de Europa, eso era el mérito. A coger al Murcia es un grande, el Reunión de Irún es un grande, eso no tiene ningún mérito. O sea, lo siento mucho. Por cierto, respecto a lo de que por qué no llamaban a sus familiares, simplemente porque en aquella época no estaba extendido el uso del teléfono móvil, y más en un pueblo parecido a la mano de Dios, pero pues la gente llamaba a la central de policía, porque sabían qué narices pasaba ahí creo que era en Noruega, ¿no? Era la historia del hockey. Oye, voy a terminar también con esta de José Caballero, que todavía era un poco más larga, sí. Y paramos. Vale, porque tengo de José mogollón y están chulas todas, tío. Pero simplemente te leeré luego uno de Spreaker por no dejarlo, porque es nuevo, es bastante nuevo, y por no dejarlo colgandero. Los de Twitter ya los dejamos para otro día. Vale, perfecto. Pues terminaba José diciendo, he de decir que desde entonces le tengo cariño a esos equipos. El PC Fútbol 2001 me jodió muchísimo que sacaran la tercera división, porque justo esa temporada había vendido la plaza el Bulense, el equipo de mi pueblo y con el que crecí viéndolo cada fin de semana. Habría sido glorioso poder llevarlo a la gloria en el ordenador. Qué grande. Y hay más cosas, hay más de José y son muy chulas. Y además nos servirá para rememorar, por ejemplo, el capítulo de la petanca, que nos habla de ella. O sea, vamos a dejarlo aquí. Sí, me parece muy bien. Y así tenemos pack para el siguiente episodio. Me parece muy bien. Te leo simplemente uno de Spreaker que nos ha dejado alguien que yo creo que no había escrito antes. Me corregirás tú, que igual que los has leído más a menudo los de Spreaker. Se llama Ángel Luis S. Me suena que sí, alguna vez, sí. Sí, y nos ponía: Sendero Luminoso jugaba al béisbol además de ganar medallas olímpicas. ¿Os vale cómo hablar de béisbol? Ah, sí, lo puso el otro día. Sí. Y no sé muy bien, o sea, por Sendero Luminoso entiendo que se refiere a Sendero Brillante, aquel Correcto. Deportista así, ¿no? Sí. Sendero Luminoso es un grupo terrorista. Totalmente, sí. Por cierto, me viene que ni al pelo lo de terrorismo, porque hoy vamos a hablar de terrorismo en el podcast, pero sí, me vale como hablar de béisbol. ¿Qué control tiene este hombre de qué deportes hemos hablado? Me parece loquísimo, ¿eh? Sí, hay mucha gente poniéndose las pilas mogollón, y de José tengo, y los dejamos para más adelante y así nos sirven de, pues eso, de autofelatio, porque hay veces que tenemos muchos, como en este caso, y otras veces tenemos poco o nada. Entonces, bueno, sí. Lo dejamos, lo cortamos y vamos ya directamente a las historias. Empieza Adrián y, como siempre, no sabemos a dónde nos lleva cada uno. Básicamente sabemos lo justo del deporte de cada uno de ellos y ya está. Así que cuéntame. Pues mira, me viene que ni al pelo tanto Sendero Brillante para mi primera historia como Sendero Luminoso, el grupo terrorista, para mi segunda historia. O sea, sin quererlo ni beberlo, de verdad, porque esto no está preparado. Nos lo preparamos menos que Broncano a la revuelta. Me ha venido que ni al pelo. Así que la primera historia vamos a hablar también de un personaje en cierta manera un poco similar a Sendero Brillante, al que podría ser también uno de los mejores. Pero mira, cuando hablamos de recordsman, ¿vale? En atletismo, vamos a ir otra vez hacia el atletismo, que es como junto al ciclismo, yo creo, y el fútbol son los tres deportes más fetiche que tenemos aquí en el podcast. Bueno, pues cuando hablamos de estos recordsman, ¿no? En atletismo, en la historia de los Juegos Olímpicos, de los máximos medallistas de la historia de la competición, seguro que, y a ti también, y a todos los que nos estáis oyendo, nos vienen nombres como Carl Lewis, del que hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, 9 medallas de oro, ¿no? Si no me equivoco. Pues nos viene 4 Los Ángeles, 4, sí, por ahí, sí. Lo hablamos además cuando compitió con el salto de longitud. Eso es. Nos viene también Usain Bolt y sus 8 medallas de oro, este sí que sé que tiene 8. O alguno más friki, le puede venir también la estadounidense Allyson Felix, que ganó 7 oros olímpicos. Sí, además creo que la de velocidad también. Sí, todos estos competiciones de velocidad. Pero seguro que a casi nadie le va a venir a la mente el nombre de nuestro protagonista. Teóricamente es el mejor atleta en Juegos Olímpicos de la historia, ya que con sus 9 oros, los mismos que Carl Lewis, pero además 3 platas, supera las 10 como he dicho, de Carl Lewis, porque Carl Lewis tuvo las 9 de oro y además una de plata. Ajá. Por lo tanto, oficialmente es el mejor atleta en unos Juegos Olímpicos. Además, es el 4º atleta en la clasificación general, es decir, incluyendo a todos los deportes. Está solo superado. ¿Me sabrías decir qué 3 atletas en otras disciplinas, estoy metido en todas, superan en medallas al bueno de nuestro protagonista? Primer test de la tarde. A ver, cuéntame, tengo que intentar adivinar cuántos superan a este pavo. Este hombre es el 4º con 9 medallas de oro y 3 de plata. ¿Vale? Recuerda que las clasificaciones olímpicas premian más los oros
sobre el total de medallas, ¿vale? Entonces, ¿qué 3 atletas tienen más o son mejores que este en cuanto a medallas se refiere? Michael Phelps. Michael Phelps, efectivamente, el imbatible número 1. Y a ver si me sabes decir los 2 que quedan. Yo creo que uno o una la puedes sacar. Pero estamos hablando de todas las disciplinas o de disciplinas, porque en Paralímpicas estaría Teresa Perales. Son olímpicos, no paralímpicos, solo Juegos Olímpicos. ¿Quién estuvo? ¿No estuvo también cerca de Michael Phelps otro nadador o nadadora? La chica está. Nadadora, vas bien. Nadadora, ¿cómo se llamaba? Vas muy bien. Es nadadora, pero ahora no me viene el nombre. Americana también. Giri. ¡Ay, la tienes! Uf, muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ligia Heska. Katie Ledecky. Eso, Katie Ledecky, sí. Katie Ledecky, efectivamente, es la segunda que más medallas tiene. Y la tercera te la voy a decir porque no creo que la conozcas, es más antigua. Es una gimnasta soviética, no es Nadia Comaneci. Es una gimnasta soviética llamada Larisa Latinina. Ajá. Este sería el top 3 de medallistas. Y nuestro protagonista es el cuarto en discordia. Pero, como veremos más adelante, la particularidad de este corredor, de este atleta, no solo eran las preseas, Channels, eran muchas más cosas. O sea, que voy a traerte ya la historia sin más dilación. Vamos allá. Como ya sabes, y hemos visto cientos de veces en este podcast, de la necesidad suele surgir la magia, ¿no? O la virtud, bueno, sí. Efectivamente. Te presento a Paavo Johannes Nurmi. Puedes bautizarlo como más te guste, claro, que sé que es una... Este es muy fácil, tío, el pavo. El pavo Johannes Nurmi, un chico que nació en 1897 en Turku, para quien no lo localice, en Finlandia, en la costa oeste, y que, como es de adivinar, en aquellos tiempos en la gélida Finlandia, pues sus inicios de crío fáciles no fueron, como también suelen pasar en casi todas las historias que traigo, por cierto. Claro. Esto sumado... su padre muere cuando él tiene todavía 12 años, es bastante joven, y sumado a la casi inexistencia que había de vehículos en aquella época, y sobre todo en Finlandia, con la que transportarse de un lado a otro, pues arrojó el resultado de que Nurmi, como ya te puedes imaginar, acuciado por las necesidades de su familia, se convirtiera en el recadero oficial de la casa. Y dado que no tienes otra manera de llegar a los sitios que no sea con tu propio cuerpo, pues corre, Forrest, corre, ¿no? Es la opción más plausible. Así que, como te digo, de la necesidad una virtud que a nadie le importó entonces. Pues el chico, pues oye, iba de aquí para allá a su ritmo, tal y cual, y pasó completamente desapercibida, excepto para el propio Paavo, que desarrolló pues una capacidad atlética y unas resistencias fuera de lo normal, y sobre todo en aquel país. Bueno, servicio militar obligatorio en Finlandia y Nurmi, claro, obviamente, reclutado. Ahí no es que tengo los pies planos, no, reclutado. Tiempos difíciles en Europa, Channels, cuando cumple 18 años, ya te puedes imaginar, 1897 más 18, hacia dónde nos lleva. Una guerra en el continente, en Europa, pues que va a dejar heridas durante muchos años, hasta que llegue cierto pintor, que antes tenía de decirlo. Finlandia, para los que no lo sepan, que se pongan con los libros de historia, no forma parte de la Primera Guerra Mundial o no toma parte en la batalla, pero aprovecha dos cosas: el ascenso del nacionalismo finlandés, aprovecha el desmoronamiento del régimen zarista en Rusia para buscar su independencia, que va a desembocar en una especie de guerra civil, digámoslo así, que dura 5 meses en 1918. Mueren cerca de 10.000 finlandeses durante esa guerra civil. Afortunadamente no Nurmi, no nuestro protagonista, el pavo, sigue con su preparación militar. Y no hay ningún problema. Por cierto, esta preparación militar se va a poner bastante en cuestión, y te explico. Durante una marcha de 20 kilómetros, tú imagínate, Channels, el tipo cargado con el rifle, con la mochila, las granadas, la de Dios, o sea, ahí a tope. Pues el tipo hace la marcha de 20 kilómetros y llega varias horas antes que el resto de sus compañeros. Entonces, claro, sus lugartenientes y demás ponen bastante en entredicho si el tío no había hecho trampas y había utilizado alguna serie de atajos o algunas historias, ¿no? Porque pues, era un poco sospechoso. En esa época, vehículos motorizados, poco. Por eso, entonces, o que se hubiera metido, yo qué sé, que hubiera cortado por el bosque o tal, pero bueno. Como tenían esas dudas, y recordemos que en aquel entonces los Juegos Olímpicos estaban pensados para amateurs, y ojo con este dato que lo hemos dicho muchas veces y que va a ser importante en la historia después, ¿qué hacen? Chaval, a los Juegos Olímpicos de Amberes.
A ver si es verdad que corres o que has hecho algún atajillo por ahí, mamoncete. Pues ala, a los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, a ver si es capaz de hacer algo. Y pues bueno, el tipo que se apuntó, como te puedes imaginar, prácticamente todas las pruebas posibles, porque llevaba corriendo desde que tenía 8 años, era Forrest Gump, pues se apuntó a todo lo que había. Y bueno, pues primera final, la de los 5.000 metros, a distancias largas, no distancias de velocidad. Y para ser un novato, oye, ni tal mal, medalla de plata. Solamente por detrás del francés Joseph Guillemot. Ni tan mal, estrena su casillero olímpico con una medalla de plata. Ya te digo, eran otros tiempos, pero bueno, para ser amateur, de puta madre, ¿no? Ni tan mal. Como esto le parecía poco, Chanel se puso a correr los 10.000 metros. Dijo, bueno, he hecho el 5K, vamos a por el 10K. Los 5.000 eran para calentar. Sí, era un poco el calentamiento. Porque en los 10.000 va a hacer una última vuelta insuperable. Va a superar en una de las últimas curvas al francés Guillemot, al que le había arrebatado la medalla de oro en los 5.000. También al británico Wilson le supera en esa última curva y se va a alzar ahora sí con su primer oro olímpico. Así que Chanes, la leyenda de Pavo Nurmi, alias el Pavo, había nacido. Andando. Me imagino que no se queda ahí con tantas medallas, claro. Claro, evidentemente, hasta llegar a las que hemos dicho antes, imagínate. Como al tipo también le supa poco, es que todavía no nos hemos ido a Amberes, ¿eh? Como al tipo también le supa poco, dijo, oye, pues a la carrera de campo a través, que en aquellos años era modalidad olímpica, ahora ya no, pues que me voy a apuntar también. Bueno, pues el tío se lleva por delante a todos, incluidos, Chanes, a otros finlandeses plusmarquistas como Limatainen. Medalla de oro, la segunda en esos Juegos Olímpicos y en su carrera. Que, por cierto, y esto tengo que hacer el matiz, esta va a ser la segunda medalla de oro, o sea, perdón, va a ser doble esta segunda medalla de oro, ya que junto a Limatainen, al que te he dicho ya, Koskeniemi, sus tiempos en conjunto consiguieron batir a británicos y suecos en la competición por equipos para colgarse una nueva medalla, la tercera. Digo que es controvertido porque al ser una medalla que ganas en la misma carrera, puede sonar como que, joder, a cambio de una carrera te han dado 2 medallas, pero es que oficialmente y según los Juegos Olímpicos, la página oficial de los Juegos Olímpicos, computa igual. O sea, aunque sea en la misma carrera. Es así. ¿Y así era que, medalla de oro también? Claro, sí, o sea, él junto a los otros dos, sí, suman tiempos y al sumar los tiempos resulta que son mejores que cualquier otro país, entonces vuelve a ser otra medalla de oro. O sea, lleva 3 oros y una plata en Amberes. Eso es, en Amberes. Solamente en Amberes. Ahora ya vamos a dejar Bélgica y vamos a seguir con la historia de Nurmi. Pero como te decía, lo espectacular de Nurmi, ya no solo es las medallas y tal, era que el tipo tenía una gran zancada que era muy diferente a la del resto. Y además eso se veía, la gente que ha escrito crónicas de aquel entonces y demás, pues decía que era muy particular su manera de correr. Además de la zancada que él tenía por sí mismo, tenía el finlandés una meticulosidad muy extraña, hasta el tipo de ser una enfermedad, que hacía que impusiera un estilo de carrera que en la actualidad es de lo más visto en carreras de largas distancias. Pero en aquellos tiempos, los corredores, o sea, no era así, los corredores al principio lo que hacían era un ritmo de carrera frenético al principio en las primeras vueltas y claro, llegaban al final más cansados. Sabes que ahora es al revés, normalmente se suelen reservar al principio y es al final cuando atacas, generalmente, ¿no? Hay diferentes estrategias, pero generalmente suele ser así. Bueno, pues a Nurmi se le ocurrió hacerse con un cronómetro de muñeca. El Nova más de aquel entonces, era el iPod, el iPhone de la época. ¿Y qué hizo? Así aprendió a dosificar los esfuerzos a lo largo de la carrera para llegar al final pues más fresco que una lechuga. Porque como te he dicho, el oro, por ejemplo, que ganó los 10.000 metros, fue porque en la última curva, porque él era muy bueno y tenía ese fondo y esa zancada y tal, pues consiguió superar a sus rivales. Pero él se dio cuenta, dice, hostia, si yo controlo mi cuerpo y controlo mis tiempos, a lo mejor soy capaz de, al principio, oye, que me saquen una vuelta si es necesario, pero yo dosifico esfuerzos y al final llego fresco y me los levanto a todos, ¿no? Bueno, pues es lo que te digo, que esa manera que tuvo de dosificar los esfuerzos a lo largo de la carrera para llegar bien al final es lo que hizo un poco especial a Nurmi, porque más allá de las medallas, como te he dicho antes, es que el tío se convirtió en un auténtico plusmarquista, porque con esta técnica que era totalmente innovadora y que nadie más aplicaba en ese momento, el tío empezó a batir récords mundiales uno tras otro y estableció plusmarcas en prácticamente todas las competiciones, en los 10.000, en los 5.000, en los 3.000 obstáculos, en el 2.000, en todo, récords que además durante mucho tiempo siguieron vigentes. Ahora ya se han batido, pero durante mucho tiempo siguieron vigentes. Y bueno,
Como el tipo se aburría entre carreras, ¿sabes? Porque decía que todo esto pues no era suficiente, el batir récords, el ganar, el tal igual, nada tal, pues decidió sacarse ingeniería mecánica en sus tiempos libres mientras corría, hasta que los Juegos Olímpicos de París 1924 tuvieran lugar. O sea, que el tío aprovechó entre Amberes y París y dijo, ¿qué puedo hacer con mi tiempo libre? Claro, es que entre 4 años y cada 4 años, pues igual tampoco había tantas competiciones y dijo, pues bueno, me va a sacar una ingeniería, tío. Sí, ¿por qué no? Pues el tío, pues oye, se la sacó con 2 cojones. Bueno, a París no va a llegar en las mejores condiciones porque unos meses antes había tenido una lesión de rodilla. Y además, sus compañeros finlandeses del medio fondo, algunos de los que hemos hablado también antes, llegaban en unas circunstancias bastante excepcionales. O sea, habían mejorado mucho, habían aprendido también de Nurmi un poquito. Para que te des una idea, Ritola, que era uno de sus mayores rivales, sumaba 8 medallas en competiciones, Sten Ross, que era otro, sumaba 3, y Kolemainen, del que hemos hablado antes, sumaba 5. O sea, que ellos llegaban también, pues aprovechando también que Nurmi no había podido estar por esos problemas de rodilla, pues llegaban con bastante pozo. Bien, pues en París iba a dejar claro, o más bien los Juegos Olímpicos de París, que Paavo Nurmi era el rey del medio fondo y lo iba a hacer con un increíble récord que te voy a contar ahora. Se colgó Channels 2 oros seguidos, el de 1500 y el de 5000. Joder. Una hazaña que dirás, bueno, a ver, también en los otros Juegos Olímpicos ganó 5000 y 10000, ¿no? Que tiene de especial que gane el de 1500 y el de 5000. La hazaña es espectacular, Channels, porque es que ambas carreras estaban separadas por menos de 1 hora de tiempo. Es decir, el tío se colgó la de 1500, no pasó ni 40 minutos y se colgó la de 5000. Qué barbaridad. Ahora sería eso inasumible, tío. O sea, las barbaridades que hemos visto cuando Usain Bolt, por ejemplo, ganó en los 100 y los 200, que eran carreras que las finales eran prácticamente seguidas, pero claro, es una carrera corta de 10 y de 20 segundos respectivamente. Aquí estamos hablando de carreras de medio fondo. O sea, sí. Y en menos de 1 hora ganas 2 oros. O sea, no solo lo haces bien, sino ganas 2 oros, ¿no? Sí, de hecho, las que han ganado algunos atletas en los últimos tiempos, evidentemente, están separadas por 1 o 2 días o incluso más. Eso es. Y tú dirás, hostia, que con menos de 1 hora de diferencia gane 2 carreras de medio fondo, tela marinera. Pero es que, Channels, es que en las 2 sentó plusmarcas mundiales. El tipo era... El pavo era la polla, ¿eh? El pavo era un pavo, pues sí, como tenía que ser. Tremendo. Pues bueno, a estas 2 medallas de oro sumará las 2 de campo a través, otra vez, en individual y por equipos. Evidentemente Finlandia no tenía rival en aquel entonces con toda la caterva de buenos corredores que había. Y aún así, Channel, como todo eso aún era poco, porque aún le sabía poco, en el 3000 metros obstáculos por equipo sumaría un nuevo oro. Joder. Es decir, Nurmi, te lo traduzco, Nurmi era el primer atleta que conseguía 5 medallas en unos Juegos Olímpicos, de hecho todas de oro, y de paso el único junto a Spitz y Phelps que conseguiría 2 oros el mismo día en una competición. Tremendo. Tela, ¿eh? Y ese récord sigue vigente. O sea, ya ves, excepto Spitz y Phelps, que le han igualado lo de los 2 oros el mismo día, fíjate, o sea, ser el primer atleta que conseguía 5 medallas en unos Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. O sea, en unos mismos Juegos Olímpicos. Increíble. Sobre todo encima de fondo, ¿eh? Efectivamente, atletismo, que, a ver, que todas las pruebas son jodidas, ¿no? Pero si no es lo mismo lo que dices tú, que igual no sé, es más complicado, creo yo, que una de fondo que sobre una de velocidad, aunque sea muy explosiva y también tenga un desgaste. Creo que las de fondo son tela, ¿eh? Sí. O sea, a ver, no vamos a desmerecer evidentemente a Usain Bolt, que ganó los 100, los 200, luego los 400 obstáculos, creo que también, ¿no? O sea, 400 relevos, perdón. Sí. Pero, joder, estamos hablando de medallas, todas ellas en medio fondo, y recordemos, citas olímpicas que duraban mucho menos de lo que duran en la actualidad, que ahora son como 3 semanas, ¿no? Más o menos, sí. de competiciones, y allí los Juegos Olímpicos antes era mucho más corto. Bueno, pues el finlandés volador, que es como le empezaron a conocer, el tío quería más. Quería mucho más. Quería medalla en los 10.000. Batir a su compañero Ritola, que era el gran especialista en esta distancia. Para su desgracia, siempre tiene que haber un para, no su desgracia, un pero, un algo. Para su desgracia, el Comité Olímpico Finlandés no le dejó participar, ya que la prueba era, allí en París, la prueba era antes que la de equipos y no querían que su mejor atleta llegara cansado a las citas. Por lo tanto, en la competición de 10.000, allí en París 1924, le negaron la participación.
Ganó Ritola, por cierto, su gran rival. Y como te puedes imaginar, esto provocó un cabreo de 1000 pares de cojones en Nurmi. Claro. Básicamente porque en las siguientes pruebas del mundo, o sea, cuando ya jugó pues, campeonatos europeos o del mundo, en 10.000, no solo ganó a Ritola, o sea, demostrando que podía haberse colgado el oro con la chorra, sino que es que además volvió a establecer una plusmarca mundial. El tío donde iba batía récords. Se los pasaba a todos por la piedra, da igual. Sí. Y no solo eso, es que por sus santos huevos, con los santos huevos del pavo, se iba a colgar un oro en los 10.000. Tuvo que esperar a Ámsterdam 1928, pero se la colgó con sus 2 santos cojones. Era su 9º oro olímpico. Tremendo. El problema en Ámsterdam, Chanes, fue que tantas competiciones y esfuerzos pues le pasaron factura a su maltrecha rodilla. Así, no llegó en las mejores condiciones y en 3.000 obstáculos y en el 5.000, entre comillas, y entre comillas esto mucho, solo pudo sumar la medalla de plata. Ajá. O sea, estando cojo, prácticamente, solo pudo ser plata, ¿vale? Claro, y estamos hablando además de tres olimpiadas diferentes que son 4x3, son 12 años, tío. Eso es. O sea, imagínate ya también la edad. Claro. Pero eso, 9 medallas de oro, 3 medallas de plata. Para entonces, como te puedes imaginar, con tantas medallas y con tanta fama, la leyenda de Nurmi era ya un tsunami. En cualquier competición que hubiera, europea, mundial y demás, se quería contar con su presencia. Ganó visibilidad, comenzó a ganar cantidades, para la época, ingentes de dinero. Pero ¿qué pasa? Que todo esto, Channels, se le iba a volver en su contra. A ver. Y esto iba a hacer que no pudiera hacerle sombra a Phelps en el medallero histórico. Claro, entonces Phelps no existía, o sea, él era el puto amo. Sí. Todavía no había llegado Phelps a batirle todos los récords. Pero es probable que si no hubiera sucedido esto que te voy a contar, pues ahora mismo Pavo Nurmi, no sé si primero porque Phelps ganó un porrón de medallas, pero a lo mejor estaría segundo en ese medallero histórico. Claro. ¿Recuerdas que te dije que te quedaras con el tema de que los Juegos Olímpicos eran amateur y demás? Sí. Claro, pues es que Nurmi ya no era amateur. Era un corredor que se ganaba la vida con esto. Claro. Famoso, es decir. Por tanto, Los Ángeles 1932, que él iba con todas, quedó vetado para ir porque era un corredor profesional. Claro. Entonces el COI no le permitió participar y en Finlandia esto se convirtió prácticamente en una cuestión de Estado, de Estado auténtico. Se intentó que Nurmi participara en disciplinas en las que no era profesional, como por ejemplo la maratón. Como allí él no era reconocido como profesional porque no había corrido maratones de manera profesional, pues intentó pues eso, meter en esas competiciones que a lo mejor no era tan experto, pero que podía tener opciones de ganar. Pero bueno, aún así el COI todas las alegaciones de Finlandia las rechazó completamente y claro, pues por eso el bueno de Nurmi pues ya no pudo batir esos récords. Luego ya para Berlín en el 36 pues estaba demasiado, pues la edad era un hándicap bastante grande y luego ya sabemos lo que pasó, Segunda Guerra Mundial y demás, pues ya no le dio para más. Así, Nurmi pues acaba la carrera de 9 medallas de oro y 4 de plata en Juegos Olímpicos. Atento a esto, 22 récords mundiales oficiales. Pocos me parecen. Y 121 victorias seguidas en competiciones. Tremendo. Tremendo. El finlandés volador, sin embargo, ya que no pudo, como te he dicho, pues durante todos los Juegos Olímpicos y después de la Segunda Guerra Mundial y demás, ya no pudo correr más, pues recibiría un merecido reconocimiento en 1952. ¿Te acuerdas dónde fueron esos Juegos? 1952, no, ahora mismo no lo recuerdo. ¿Roma? No. Pues cerca de la casa de Nurmi. ¿Helsinki? En Helsinki. Y a sus 55 años, y todavía con su reconocible estilo de carrera, llevó la llama olímpica durante los últimos metros hacia el pebetero del estadio. Es lógico, tío, con tantas medallas. Pues es que en Finlandia, ya te digo, es un héroe, prácticamente. Es un master, claro. Sí. A los 76 años de edad, Channels, por cierto, Pavo Nurmi falleció y con él un legado enorme, la historia de Finlandia y una leyenda no solo para el país, sino también para el atletismo mundial, que tiene, por cierto, su estatua en el Estadio Olímpico de Helsinki, que hace, 4 años creo, ¿no? Fue la final de la Supercopa Europa allí. Sí. Pues bueno, presidiendo un poco el Estadio Olímpico está la estatua de Pavo Nurmi y ahí se puede ver. Y bueno, al menos este reconocimiento que le dieron en los Juegos Olímpicos que se hicieron en su casa prácticamente, pues, pero ya te digo, en Finlandia es una figura, es una leyenda y sobre todo pues el hecho de que no hubiera podido ganar más medallas
en Los Ángeles en el 32 por ese veto del COI al ser profesional, todavía es algo que aún hoy en día sigue escociendo en Finlandia. Joder, pues ¿veis lo que aprendéis? Pues quiénes son a lo mejor, ya no solo los deportistas, sino deportistas que son, pues bueno, que aquí los tendríamos como figuras en España, ¿no? Pero que no los conocemos porque son figuras en países pues no tan desconocidos como Finlandia, ¿no? Que nos pilla un poco diferentes a cómo somos en España, pero no sé si llamar esto en el podcast cuando lo titule el finlandés volador o el pavo volador. El pavo volador también me gusta. El pavo tiene porque que se ser llama pavo con 2 as, para que lo sepáis. Con 2 as, sí, eso te iba a decir. O sea, si pones el pavo volador, yo creo que puede quedar guay. Pues maravillosa la historia de Paavo Nurmi y el finlandés volador. Y si alguna vez, cuando estéis viendo los Juegos Olímpicos el día de mañana, los siguientes, empiezan a nombrar pues medallistas, seguro que alguno tirará de anecdotario, tirará de datos estadísticos y saldrá el nombre de Paavo Nurmi y tú dirás, como cuando Leonardo DiCaprio en el meme, ese lo escuché yo. En Esto no estaba en mi podcast deportivo. Aquí ya lo escucharon antes, amigos. Así es. Fantástico, pues del atletismo nos vamos a otro deporte del que hemos hablado y a una historia que curiosamente también le hemos hablado un poco no la historia, porque la historia no la sabe Adrián, pero sí que hemos hablado de este tema, ¿no? La relación que existe a veces entre el deporte y otras cosas, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a ponernos en contexto y en situación, ¿vale? Nos situamos en Arizona. Concretamente en la Arizona State University, ¿vale? Y en un deporte, el baloncesto, y por lo tanto, si estamos hablando de la universidad, el baloncesto universitario, que para el que no lo sepa, es muy, muy seguido, no solo en Estados Unidos, sino también por mucha gente de fuera de Estados Unidos. Eso ¿Vale? te iba a decir, yo creo que dentro de todos los deportes universitarios, que porque en Estados Unidos ya sé que se practica a nivel universitario todo, el lacrosse y todas estas cosas, ¿no? Pero yo pienso que el baloncesto universitario es algo como más especial, ¿no? Dentro de todos ellos, creo que es como algo más muy, muy seguido, como si fuera aquí. Sí. Muy loco, de que llegaban a meter 50.000 personas en un estadio. O sea, en un pabellón. O sea, es una locura. No era esta universidad, la de Arizona, ¿vale? Una de las más potentes a nivel baloncesto universitario. Pero en la temporada en la que nos situamos, 1993-1994, el equipo de baloncesto, dirigido por el entonces entrenador Bill Frieder, contaba con ciertos jugadores destacados, como, por ejemplo, uno de nuestros protagonistas, que es Steven Smith o Isaac Barton. Estos dos van a ser protagonistas de esta historia. Steven Smith era el máximo anotador de la conferencia y tenía proyecciones para ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA. Muchas veces, Adrián, hemos hablado de cómo en ciertos deportes, como por ejemplo el tenis, en torneos como ITF muy menores, por falta de dinero de los deportistas para sobrevivir en el tenis, pues se terminan corrompiendo jugadores por tema de apuestas. Bien, pues no debemos olvidar que en esta época, y ahora probablemente no habrá cambiado mucho, aunque la gente no lo sepa, los chavales universitarios que juegan al básquet generan bastante dinero, pero ellos apenas reciben nada. O sea, que es como... O sea, ¿es semiprofesional o...? Ellos en esta época pasaban hambre, palabras textuales, ¿vale? O sea, con esto te lo digo todo. Evidentemente estaban becados por el tema deportivo en las universidades, pero bueno. O sea, digamos que ellos podían hacer la carrera en la universidad de manera prácticamente gratuita a cambio de, ¿no?, que fueran prácticamente profesionales en su disciplina. Eso es. Es cierto que luego el objetivo de algunos de ellos es llegar a la NBA, pero no todos lo consiguen, ¿vale? En este caso sí que había una gran proyección de Steven Smith, uno de nuestros protagonistas. Sin embargo, lo que también existe en las universidades, y poca gente lo sabe, y por lo menos en esa época, y ahora me imagino que será igual, aunque diferente por el tema que trataremos, también suele haber en las universidades un corredor de apuestas. Joder, es que... Todas las casas pues cuecen habas y las mías son danadas. Bueno, si en todas las universidades hay un gran camello, tiene que haber también un gran apostador detrás. Efectivamente, si hay algún camello, pues también hay un corredor de apuestas. Y al bueno de Steven Smith le gustaba bastante el juego
y había acumulado en tema de apuestas deportivas una pérdida de debía unos $10.000 a Benny Silman, que era este estudiante que operaba como corredor de apuestas en el campus. Ajá. Para saldar la deuda, Silman propuso a Steven Smith amañar partidos. Claro, pues A lo que no va a amañar el examen de física 2. A lo que este accedió y además de saldar su deuda, recibiría $20.000 por cada juego manipulado. En principio, habían quedado que iban a manipular 2 partidos. Ajá. Silman, que tenía contactos con determinados grupos de corredores de apuestas de otros sitios, contactó con un tal Joseph Gagliano, que era un joven empresario, por entonces creo que de unos 23 años de Chicago, que se decidió a financiar todo este tinglado. Gagliano y Silman seleccionaron unos ciertos partidos específicos en los que Arizona era favorito por un amplio margen, ¿vale? Y esto es importante porque apostaban grandes cantidades de dinero a que el equipo no cubría la diferencia de puntos establecida por las casas de apuestas, lo que se llama la línea de handicap. No sé si eso tú la conoces. No. Vale, sí, pues en las apuestas, y esto te lo explico brevemente también para los que no conozcan las apuestas, que hay varios que nos escuchan. Cuando tú tienes imagínate que tienes un partido muy igualado, ¿vale? Y juegan Nadal, Federer, pues ponen cuota 1.90, 1.90, ya está, ¿vale? Uh-huh. Pero, o Real Madrid-Barcelona, venga, cuota 1.90, 1.90, ¿vale? Pero si tú juegas el Real Madrid contra el Leganés, para igualar ese 1.90, 1.90, lo que hacen es ponerle un hándicap favorable, por ejemplo, al Leganés de más 2 goles, ¿vale? Y okay, si el Madrid no supera los 2 goles, pues es apuesta ganada la que tiras hacia el Leganés y pierdes la del Madrid, ¿vale? En baloncesto son con puntos, pues más 12 puntos, más 13 puntos, le das un margen de positivismo al que no es favorito. Vale, ok. Entendido. Gagliano, este hombrecito de Chicago, jovencito, sacó todos sus ahorros del banco. $500,000. Ostras, y se fue en avión. Yo perdona que te diga, pero yo en mi banco no tengo $500,000 ahorrado. Vale, tampoco te apellidas Gagliano. Un tío que se llama Gagliano, pues a lo mejor tiene $500,000 en el banco de Chicago, ¿sabes? Entonces, ahora sí, desde hace muy poco tiempo que existen apuestas online en Estados Unidos, pero no ha existido. La única manera de apostar en Estados Unidos era cogerte un avión e irte a Las Vegas. Claro, la ciudad del vicio. Como además, en el momento en que tú apuestas más de 10.000 euros sobre una apuesta, $10.000 en Estados Unidos sobre una apuesta, saltan ciertas alarmas fiscales, ¿vale? Bueno, entonces, para colocar ese $500,000 a lo que quería hacer él, se tuvo que recorrer unos 20 o 25 casinos y hacer montos pequeños de apuestas. Claro. Cuando apostaba, que lo hacía el hándicap del otro equipo, por ejemplo, un hándicap más 10, ¿vale? Le valía que el equipo rival o ganara o perdiera por 10 puntos. Pero Gagliano, para curarse en salud, cuando llamaba a Smith, que era el que tenía comprado, siempre le daba un número menor en el partido, porque iba acojonado, ¿vale? Entonces le decía, por ejemplo, no podéis ganar más de 6, ¿vale? Sí. Él había apostado a 10, pero le decía, no podéis ganar por más de 6. Así, el tío cuando veía el partido, que por cierto lo sufría, pues como que tenía un pequeño margen, ¿vale? Vale. Así que nos situamos en el primer partido, que es el de Arizona State contra Oregon State, el 27 de enero de 1994. Arizona era favorito por 14,5 puntos. ¿Vale? O sea, en la línea de handicap, 14,5. Pero Gagliano le dijo a Smith, para curarse salud, que no ganaran más de 6. ¿Vale? Resultado, ¿cuál crees que fue la diferencia de puntos? Ya me imagino que rozando el palo. 88-82, diferencia exacta de 6 puntos. De 6, claro. Mira, te iba a decir de 5, pero bueno, vale, ok. O sea, incluso rozando al tope. Le apostaron aproximadamente $500,000, como te he dicho, ¿vale? En montos que no superan los 10.000. Y por supuesto se ganó, ya que no cubrió la diferencia de puntos. Eso es. Fíjate, es que estaba muy bien ideado. Steven Smith en ese partido, atención a la película, anota 39 puntos. Espérate, qué pájaro. Es decir, estaban amañando partidos, ganando los partidos. Claro, es que ¿quién va a sospechar? Porque tú cuando normalmente los amaños evidentemente canta
O sea, yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Los amaños ahora no creo que sean a resultado porque es demasiado obvio, pero ahora es más tarjetas amarillas, corners, todas estas cosas, ¿no? Más intangibles. Pero, claro, normalmente tú apuestas a lo del rival, o sea, no apuestas a lo tuyo, o sea, no apuestas a tu victoria, ¿no? Es como un poco... En este caso, lo que le valía era que Arizona perdiera o ganara por menos de X puntos. Claro, pero claro, a ellos no lo investigaban o nadie podía investigarse eso porque Arizona estaba ganando el partido. Tu equipo estaba ganando, ¿qué vas a investigar? Claro, eso es. Claro. Como quedaba un segundo partido, Gagliano cogió su más de $1 millón que había ganado y lo volvió a apostar a otro partido que era también contra Oregon State, que jugaban en la liga universitaria, juegan seguidos 2 partidos, ¿vale? Todo al rojo. Todo al rojo. 29 de enero, se habían pasado nada, un par de días. Sí. Favorito seguía siendo Arizona por 11,5 puntos. Claro, la línea había bajado un poquito porque en el siguiente partido habían estado cerca, ¿no? A 6 puntos. Pero bueno, 11,5 puntos. Gagliano llamó a Smith y le volvió a decir que no podían ganar por más de 6. Era por curarse en salud, ¿eh? Porque Steven Smith no tenía ni puñetera idea de a lo que había apostado Gagliano, ¿vale? Vale, ok. ¿Cómo quedó el partido? Como me vuelvas a decir que de 6. 84-78, diferencia de 6 puntos. No te creo, tío. Justo de 6 puntos, macho. Deberían ser un poco más disimulados, ¿no? Es una pasada, ¿eh? O sea, claro, y aquí debía haber acabado todo. Gagliano se fue a Chicago con sus 3 millones, o metería la cuenta. Smith con su deuda saldada y más dinero en el bolsillo. Lo mismo el corredor de apuestas. También Isaac Barton, que era el otro cómplice que tenía Smith, otro jugador de Arizona. Para, bueno, pues siempre es bueno tener más de uno comprado y sobre todo si son dos de los mejores, ¿no? Pero ay, amigo, el dinero llama al dinero y tanto Smith como Barton, que eran universitarios, que no tenían dinero, que vivían casi de manera pobre, pues se gastaron todo el dinero, se compraron coches, se fueron por ahí de fiesta. Drogas. Así que Smith decidió volver a llamar a Gagliano para decirle que si podían amañar algún partido más. Sí, que total, ¿qué más está ya? Gagliano no quería participar, creía que ya estaba completo y había sacado una buena tajada, pero había un problema y decía, si yo no entraba en esto, ellos lo iban a hacer igual porque querían el dinero, lo harían mal y lo descubrirían. Así que él procedió... Y se cae todo el chiringo, o sea... Claro. Así que él procede del mismo método y deciden coger un par de partidos, en este caso, 19 de febrero de 1994, Arizona contra la USC. Arizona favorito por 9 puntos. ¿Vale? Favorito por 9 puntos, o sea, que gane por 9. Aquí creo que le dice que gane por 4. Ah, ok. ¿Vale? Pero aquí no va a ser necesario porque Arizona jugó muy mal y perdió por más de 12 puntos ese partido. Ostras. Pero le da igual, a él ganó. Bueno. Él sería llevándose la pasta, eso sí. Ganaron. O sea, en este caso, pues un partido en el que perdieron y, sin embargo, las apuestas fueron ganadoras porque no se había cubierto el hándicap. Sí, eso es. Y llegamos al cuarto partido, que es un poco donde la clave de todo y donde salta todo, ¿no? Donde saltan todas las alarmas. Porque aquí lo que sucede es que el corredor de apuestas del campus universitario, como ve que todo es muy sencillo, como bueno, están ganando muchísimo dinero, se ve que se va de la lengua y termina llegando a más corredores de apuestas, más gente, tanto a apostadores recreacionales como incluso alguna mafia, ¿vale? Y entonces se empieza a mover una cantidad de dinero en el siguiente partido, que era Arizona contra Washington el 5 de marzo del 94, que, atención, llega a mover la línea de handicap hasta 44 veces. Es decir, cuando tú apuestas mucho dinero a un partido, lo que hacen las casas de apuestas es curarse en salud. Es decir, si has apostado a más 12, ostras, aquí hay mucha gente entrando con mucho dinero, la metemos a más 10. Si sigue entrando más dinero, la metemos a más 8. Si sigue entrando más dinero, la metemos a más 6. O sea, lo más normal es que una línea de handicap se mueva unas cuantas veces. 44 veces. Y es un poco sospechoso. Lo que hace saltar las alarmas de los casinos que contactan con la Agencia Estatal del Juego de Estados Unidos. Y ahí ya empiezan a tirar del hilo y ya la hemos cagado, ¿no? El partido se juega.
De momento no se sabe nada. 5 de marzo de 1994. Arizona empezó de favorito en la línea de handicap de 15 puntos. ¿Vale? Sí. Pero llegó a bajar tanto que se puso en 4. Da igual en este caso lo que le dijera Gagliano a Smith, porque la cuestión es que en el descanso Arizona estaba haciendo el ridículo, perdida de un montón de puntos, ¿vale? Todo iba muy bien, para los apostadores iban genial, todos habían apostado en su contra y con el handicap todo genial, pero en el descanso el entrenador suelta que le han llegado noticias de que el FBI está investigando este partido por tema de amaños. Los dos implicados, Smith y Barton, se acojonan muchísimo. ¿Vale? Nos ha jodido. Y lo que hacen en el descanso es jugar todo lo mejor que puedan para que si perdían, estaba claro que si lo estaban investigando los iban a... O sea, se quedaba claro. Sin embargo, si ganaban, era como, ¿qué van a decir? Bueno, pues resulta falsa alarma, ¿sabes? Así que, ¿qué hacen? Ganan por más de 18 puntos, tío. Gagliano y los apostadores pierden todo lo que habían metido. Imagínate. Ojo, lo que les espera. Así que, ¿qué pasa? Que termina el partido, más o menos estaba acabando la temporada, querían sacar su dinero precisamente al acabar la temporada. El run se queda ahí. Yo te puedo decir ahora que a toro pasado el FBI estaba evidentemente investigando este tema, pero digamos que tampoco estaba público, y entonces Steven Smith, Isaac Barton, todo el mundo considera, dice, bueno, nosotros nos vamos y hemos terminado la temporada, como hemos ganado y los apostadores han perdido, pues nadie va a investigar nada, es un rumor y tal. Y él se va a su casa y además, él se va directamente a la típica fiesta que haces en casa, con amigos, con globitos, esperando que te seleccionen en el draft de la NBA. Esto lo hemos visto muchas veces en películas americanas, ¿verdad? Bueno, y te iba a decir, lo de la fiesta en la casa también lo hemos visto en muchas. Sí. Entonces, bueno, el tipo era espectacularmente bueno, ¿vale? Era un base cojonudo y todo el mundo daba por hecho que iba a ir a la NBA. Así que sale la televisión, iban diciendo los nombres del draft. No sale su nombre. Oh, Dios mío. No sale su nombre. Las casas de apuestas en Las Vegas notaron patrones inusuales en las apuestas de los partidos, con grandes sumas apostadas, ¿vale? Por personas sin historial previo en apuestas deportivas. Esto levantó sospechas y llevó, como te he dicho, la investigación del FBI. Smith y Barton fueron detenidos. En 1997 se declararon culpables de conspiración para cometer fraude deportivo, admitiendo haber aceptado sobornos para manipular estos 4 partidos que te he contado en 1994. Se trascaba la majería. Claro. Silman también se declaró culpable, también lo detuvieron, el corredor de apuestas, en 1998 y fue sentenciado a 4 años de prisión federal. Gagliano también fue detenido y fue sentenciado a 15 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. A poco me parece, ¿eh? Claro, entonces estaba el tema un poquito, digamos, más laxo, ¿no? Sí, no estaba el tema como, yo creo que esto levantó muchísima polvareda. Y desde luego quizás lo más triste de todo es que habrías tenido un jugador de un nivel increíble en la NBA que jamás pudo jugar en la NBA precisamente por esto. El escándalo fue muy fuerte, ya te digo, sacudió la confianza de la integridad del baloncesto universitario. La NCAA y las universidades implementaron medidas para prevenir futuros incidentes, como la revisión de políticas de apuestas, se reforzaron las políticas que prohíben a los atletas participar en apuestas deportivas, se aumentó la capacitación sobre ética y se implementaron sistemas de supervisión más estrictos para los atletas y una mayor transparencia en las operaciones deportivas, ¿no? El caso es un recordatorio de cómo la integridad de los deportes puede verse comprometida por individuos que, bueno, pues pierden la confianza en lo que están haciendo. Y aunque se tomaron medidas, he de decir que no se paliaron del todo porque ha habido más casos universitarios en este tema. Este es uno de los más claros, más virulentos y además uno de los más currados, ¿no? Porque, como te digo, intentaban
amañar sin perder los partidos, ganando los partidos, y de esa manera quedaba muy, muy opacado. Y me queda la sensación, no sé si a ti, de que si no hubieran sido egoístas y hubieran hecho, a ver, que no digo que haya que hacerlo, pero que hubieran hecho los dos partidos, si hubieran llevado un buen dinero, hubieran, ¿sabes? Sí, y la vida hubiera seguido, sí, sí. Sí, es probable que ahí no habían saltado ninguna alarmas, pues bueno, tú has disfrutado tus 20.000 pavos, te has comprado un coche, has ido de fiesta, bueno, pues luego igual vas a la NBA, fantástico, nadie se hubiera enterado, que no digo que se deba hacer, pero a lo que voy es que esa corrupción de ese dinero, tío, esa adicción al dinero, de querer más dinero, pues provocó pues que al final, evidentemente, en el cuarto partido, pues saltarán todas las alarmas y el FBI investigará y a ver el rastro del dinero. O sea, en el momento en el que saltan las alarmas, tú ya estás perdido. Tú ya estás perdido. La otra cosa es que no salten, ¿no? Como pasa en el otro. Bueno, pues hay gente. Tú has ido a un casino, has apostado 10.000, pues toma, para ti, ¿no? Eso lo hace gente, sobre todo en la Super Bowl y cosas así. Pero claro, ya cuando empiezas a mover líneas, cuando entra mucha gente, y sobre todo llamó mucho la atención de gente que habitualmente no apostaba, que se había enterado de este cuarto último partido. Eso, digamos que levantaron mucho. Eso canta mucho. Gente que no habitualmente, porque al final tú tienes marcado un nombre de registro, cantó muchísimo. Y fue uno de los. No es el único del baloncesto universitario, como tampoco fue de la NBA. Hay otro muy espectacular que, si queréis, otro día lo traigo. En este caso implicaba, y no sé si te sonará a ti, Adrián, a un árbitro. Fue muy, muy. Levantó mucha polvareda ese del árbitro en la NBA. Pero no, ya sabes que yo el baloncesto es un poco poscrito. Muchísima polvareda. Y lo que es curioso, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo el juego online, las apuestas deportivas online en Estados Unidos son legales en casi todos los estados. Es decir, puedes apostar. A este partido hubieras podido apostar desde Chicago, desde una cuenta de móvil o donde sea. Fuera. Pero antiguamente solo podías ir a Las Vegas y no estaba. O sea, quiero decirte, y si no hubiera estado Las Vegas, tío, lo que decíamos, habría un corredor de apuestas en una esquina de la universidad o donde fuera, tío, que siempre también ha estado un poco en la esencia perversa del ser humano, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis, amigos, hay veces que lo que ocurre en Las Vegas pues no se queda en Las Vegas. Esa es la moraleja. Y esta es la historia. La moraleja es, chavales, si estáis haciendo un deporte, sed limpios, tío. Y si no lo sois, pues ser disimulados por lo menos. Claro, también, ¿no? Y esto es uno de los escándalos más claros que hubo en el baloncesto universitario, y cómo al final, insisto a lo mismo, siempre se corrompe por la parte más débil. La cuerda siempre se rompe por la parte más débil, o como se diga la expresión, ¿no? Quiero decirte, con atletas, con jugadores que ganan poco dinero. Claro, pero eso es así, ¿no? Yo creo, a ver, tú estás más puesto en el tema sobre todo en el tenis, pero imagino que el target sea muchas veces, que el objetivo sea los torneos ITF y todo eso, pues también responde un poco, aparte de que porque hay menos visibilidad, ¿no? Pues porque también juega gente que no tiene los ingresos que tienen pues los Alcaraz, los Sinner y todo esto, ¿no? Claro, o sea, esos obviamente, ¿qué van a hacer? Pero en un ITF donde ganar el torneo, me lo estoy inventando y no me iré mucho, son $400, pues tú imagínate si te llega un fulano y te dice que por ya no solo perder el partido, que estamos hablando de esto, que cada vez sofisticas más un poco la perversión, ¿no? Sino que por perder un set te dan 5.000. Imagínate. Es que es complicado, es que es duro, ¿eh? Y esto ha sucedido. Y evidentemente se rompe siempre por la parte más débil, que es el jugador, el tenista, el jugador de baloncesto que tiene menos dinero. ¿Tú crees que a LeBron James no le digas, toma, te doy 5.000, te dice, dices tus gilipollas? 5.000, no me jodas. Claro, es que es eso, siempre se rompe. Porque además, es que es curioso, tanto en este, como si un día queréis que traiga el del árbitro, joder, este fulano se estaba levantando a Steven Smith, que le hundió la carrera universitaria. O sea, la carrera universitaria, la carrera de NBA, la carrera deportiva. A él le pagaban 20.000 pavos por partido. Pero es que el fulano estaba ganando 1 millón. Quiero decir que al final lo que tú recibes es muy poco. ¿Sabes? Es muy poco, pero es más de lo que tienes. Claro, entonces, no, claro, es que... No te paras a pensarlo también.
tú dices, oh, tengo 0 y me dan 20.000, ¡hostia! Claro, Pero realmente no pasas a pensar, tengo 0, me pagan 20.000, pero para estos 20.000 hay un tío que se va a ganar 1 kilo. Es que... Claro. En fin, de estos hay varios casos y sí, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Lamentablemente sé que el tema de las apuestas deportivas pues no es un tema que guste especialmente, pero las historias que hay que afectan a personajes, en este caso como el deporte universitario, personajes como por ejemplo el árbitro este que era uno de los mejores de la NBA, o esto también lo contaremos algún día, Adrián, un jugador de cricket de Sudáfrica que era toda una personalidad, es que es muy loco. Es que son historias que merecen contarse. Así que bueno, quizá para la temporada que viene, Adrián. Ya veremos. A ver si podemos meter todas. Es que siempre estamos con lo de. Que está muy bien, ¿no? Pero que siempre estamos con lo de. Guau, para la temporada que viene, para tal, no sé qué. Y tenemos tantas historias que al final no nos da la vida. Mini especial pintor austríaco, mini especial Amaños. Sí, joder, y mini especial, ¿cuál era el otro? No, mini especial música, también decíamos de hacer. Anda que no tenemos tela que cortar aquí, majo. Pues nada, esta es la historia que te he traído yo, que evidentemente es fea, pero que ha sucedido y que tampoco podemos ocultarlo y que tampoco... O sea, el deporte viene afectado también por estas cosas. Y también tenemos que poner en solfa, pues a veces, el peligro del tema de las apuestas deportivas. Efectivamente, y es que no. Bueno, hay muchas, siempre hemos dicho que tenemos historias que a veces pues son bonitas y hay otras historias que no son tan bonitas y hay otras que también es un poco denuncia social, ¿no? O hacer una labor pues un poco de Sí. social, sí. O sea, que ya sabe la gente que en mi caso particular no tengo ningún problema con el tema de las apuestas deportivas, pero también creo que hay que poner el foco en que a veces es un problema. Entonces, bueno, hay que ponerlo, ya está. Así que, Adrián, ¿dónde me llevas en tu última historia? Bueno, a ver, no vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en España, Channels, pero... Pensaba que nos íbamos a quedar en Ohio o algo así. Dakota del Norte. No, pero lo que pasa es que también es una historia que te traigo con un poco de reflexión final, que yo creo que a lo mejor nos puede dar para mini debatir, porque ya llevamos un buen ratito de episodio, pero a lo mejor podíamos debatir brevemente, si te parece y te gusta el tema. Vale. Pero bueno, que te decías, nos quedamos en España porque la historia de España, Channels, no se puede escribir, desgraciadamente, si no es de la mano del terrorismo. Creo que es algo perenne, es algo obvio. Desafortunadamente, pues, ha estado presente en la vida de todos los españoles durante el siglo XX, especialmente, y los primeros años del siglo XXI, grupos de ultraderecha, grupos de ultraizquierda, el peor atentado de la historia en Europa a manos de Al-Qaeda, y como no podía ser de otra manera, pues los casi 1.000 fallecidos a manos de la banda terrorista ETA. Es así, es un hecho insoslayable, pues que por desgracia forma parte de nuestra onomástica como nación, y una de esas bandas terroristas famosas, especialmente durante los años 80 y 90, fue el Grapo. Sí. Supongo que tú lo conocerás aún más, que a mí me pilló un poco a pie cambiado. Grapo, déjame pensar, ¿puede ser grupo de antifascista 1 de octubre o algo así? Efectivamente, quizás los más jóvenes no la conozcan. De hecho, ya te digo, a mí ya me pilló pues en extinción prácticamente. Se trata del Grupo de Resistencia Antifascista 1 de octubre, efectivamente. Lo que perseguían básicamente era un Estado socialista y republicano en España, los orígenes que se remontaban un poco al Partido Comunista Español, ya que los Grapo un poco se consideraban una escisión violenta del PC, del Partido Comunista Español, que perseguía pues como muchas otras, como ETA, por ejemplo, pues sus ideales a través de la lucha armada. Un poco de historia, el primer atentado de la banda se llevó a cabo meses antes de que Franco muriera, de hecho, en un canódromo de Madrid, que también tiene que ver un poco con el deporte, ¿no? En este caso, acabaron con la vida de un guardia civil y dejaron gravemente herido a otro. Y el 1 de octubre de ese año, de ahí el nombre de la banda, fueron 4 miembros de la Policía Armada de Madrid los asesinados en uno de los peores actos que cometieron los Grapo durante su desafortunada historia. Me imagino, no, casi seguro que pasa como con ETA, ¿no? Que Grapo se crean antes de, o sea, en la dictadura franquista precisamente para luchar contra la dictadura franquista también, ¿no?
Sí, bueno, que te he dicho, es un poco escisión del Partido Comunista. Sabes que el Partido Comunista en España empieza a salir a la luz cuando Franco muere, ya está a punto de, porque estaba ilegalizado. Entonces, pues, Grapo es posterior a ETA, pero claro, nace también con un poco el convencimiento, ¿no?, de que en España es necesario algo que no sea una transición democrática, monárquica, sino algo bastante más diferente. Pero vale, que me he equivocado yo. Sí, que estoy viendo que es de 1975, es decir que... Eso es. Sí, correcto, vale, ok. En los últimos años ya el último año, de hecho, de la dictadura. Bueno, como ocurriera con ETA, los atentados, pues era un poco la parte visible de sus acciones, que tenían, entre otros, pues extorsiones, secuestros, atracos, pues eso era más o menos el pan de cada día, ¿no?, de la banda. Su acto más sanguinolento, quizá te suena, fue el de la cafetería California 47, en pleno centro de Madrid. Es básicamente una bomba, era una cafetería donde se reunían muchos soldados, por ejemplo, de Estados Unidos y demás también. Y bueno, pues esa bomba asesinó a 9 personas y dejó un saldo altísimo de heridos, creo que 70, 80 heridos, muchos de ellos graves. Y a partir de ello, pues bueno, sobre todo también con la llegada del PSOE al poder en España en 1982, de cierta manera el Grapo se debilitó porque, bueno, en aquel entonces el PSOE pues era un poco más visto como izquierda, no como el PC, ¿no?, pero algo más progresista y demás. Entonces ellos fueron debilitándose de alguna manera. Eso sí, siguieron cometiendo actos de todo tipo, incluidos asesinatos, y también pues las buenas actuaciones policiales, ¿no?, como sucediera con la banda terrorista ETA, pues consiguieron minimizar ese número. Eso sí, no evitaron... Te sonará también, por ejemplo, el secuestro y asesinato del empresario zaragozano Publio Cordón. Claro, eso es muy conocido, que además jamás se encontró el cadáver. Eso es. Mucha gente apunta a la banda terrorista ETA, pero en principio fue el Grapo quien lo llevó a cabo. Y su última víctima mortal fue en 2006. Sus últimos actos ya vandálicos fueron en 2011, más o menos a la par que ETA, cuando pues dieron por concluido otra bochornosa parte, vamos a decirlo claro y alto, de nuestra historia nacional. Pero bueno, de entre toda esta barbarie, para mi historia tengo que rescatar, desgraciadamente, uno de esos abominables asesinatos y, claro, en cierta manera va a tener que ver con el deporte, ¿no? Si no, ¿para qué te voy aquí a hablar del Grapo y de ETA? 5 de septiembre de 1984. 3 terroristas del Grapo irrumpieron en la fábrica donde trabajaba el presidente de la Confederación de Empresarios Sevillanos, Rafael Padura Rodríguez, de 37 años, es decir, más o menos en mi edad. Después de encerrar a los trabajadores en una sala, prorrumpieron en el despacho de Padura y le descerrajaron un tiro en la cabeza que lo dejó malherido. Posteriormente fallecería en el hospital. Un año después, Sebastián Rodríguez Veloso, alias Chano Rodríguez, sería condenado por el asesinato del empresario sevillano a 85 años de cárcel, de los cuales Chanels solo cumpliría 9 en prisión. Hasta aquí, por desgracia, podría tratarse de una historia más triste e infame, repito, de las muchas con las que ETA y el Grapo pues regaron España durante su salvaje campaña en pos de sus objetivos políticos. Pero, como te he dicho, si hablamos de ello en este podcast es porque tiene que haber una relación intrínseca con el deporte y, por supuesto, que la hay. Así que ya dejamos un poco la historia negra de España y vamos con la parte deportiva y con la parte del debate que yo creo que nos puede suscitar después. Pues bueno, resulta, Chanes, que si el Chano Rodríguez salió de la cárcel tan pronto, no fue por la doctrina Parot, que entonces no existía, no fue porque a los jueces se les fuera la pinza, se debió única y exclusivamente a su estado de salud. Y es que Rodríguez quedó parapléjico en su estancia en la cárcel. Y no pienses cosas raras de que Billy el niño le dio una paliza no, simplemente se debió a la falta de glucosa por una huelga de hambre de más de 400 días. 400 días. Sí, pues vamos a las huelgas de hambre del Grapo, sí. Eso es, que inutilizó gran parte de sus órganos y su médula ósea, lo que provocó la parálisis de cintura para abajo. Por lo tanto, al tener una enfermedad incurable, quedó libre de la cárcel y en 1994 fue puesto en libertad provisional. Vale, pues esta es la historia de Chano Rodríguez y cómo llegó a esa discapacidad. Una discapacidad que, como he dicho con Pavo Nurmi, de la virtud, de la necesidad, perdón, se genera una virtud, y esta virtud fue que pues empezó a competir en torneos paralímpicos. Y no se le daba nada mal, llegó a ser campeón de España, lo que le permitió representar al país en los Juegos Paralímpicos. 5 medallas de oro en Sydney 2000, 3 en Atenas, 3 de oro y una de bronce,
2 de plata y 2 de bronce en Pekín y 2 de plata y 1 de bronce en Londres. De Río, que por cierto también se fue de vacío. Así que, como te puedes imaginar por números o por medallas, uno de los deportistas olímpicos, paralímpicos, más laureados de la historia de nuestro país. Pues bien, tanto fue el éxito que el exterrorista de los Grapo tuvo, que recibió el indulto en manos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, en aquel entonces, y la Real Orden del Mérito Deportivo de manos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así que, Channels, imagínate el oprobio que esto supuso para las víctimas de los Grapo, especialmente la familia de Padura, que vio como a un terrorista se le recompensaba de todas las maneras habidas y por haber. Pero más sangrante fue aún lo que sucedió en Atenas 2004, que es un poco por lo que te traigo también la historia, ¿no? Lejos de querer ensalzar, Dios me libre, la figura de un exmiembro de los Grapo, es decir, de un terrorista. Y es algo a lo que, bajo mi punto de vista, luego lo debatiremos si quieres, a lo que mejor deberíamos trabajar para construir la España que queremos, ¿no? En Atenas 2004, la reina Sofía, por sus raíces griegas también, pues estuvo bastante presente de cara al equipo español, no solo el olímpico, también el paralímpico. Y en una de esas, Channels, el presidente del Comité Paralímpico Español quiso presentarle a su majestad a varios deportistas y a varios trabajadores olímpicos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el presidente del Comité Paralímpico bajó con la reina Sofía a la sala de fisioterapia y, para que te das una idea, la escena que ella vio reflejaba lo que podían ser pues 2 amigos o compañeros charlando amistosamente en la camilla mientras eran masajeados por los fisioterapeutas, ¿no? No era como Puyol en cueros con la toalla después del Mundial, que le pilló ahí la reina Sofía, pues esto era en la sala de fisioterapeutas, dos amigos, dos compañeros de profesión, pues charlando amistosamente. Bueno, pues los 2 deportistas Channels eran Sebastián Chano Rodríguez y Luis Sánchez Montoro. A este segundo no te lo he presentado. Esgrimista, postrado en silla de ruedas cuando un camión le arrolló cuando trataba de socorrer a unos heridos que habían tenido un accidente de tráfico. Perdió un brazo y una pierna y no pudo desempeñar más su trabajo. Era guardia civil. Hostia. Así que te puedes imaginar que cuando le explicaron a doña Sofía que un guardia civil y un exmiembro del Grapo estaban charlando como si fueran amigos de toda la vida y compitiendo codo con codo, te puedes imaginar que no dio crédito en absoluto. Y esta es un poco la realidad de España, ¿no? Un mapa lleno de cicatrices, pero solamente con el talante de personas como ellos dos, pues esas cicatrices a lo mejor un día pues pueden empezar a sanar y curar debidamente. Como dato, antes de si quieres debatir esto, el nadador, Chano Rodríguez, no fue a París 2024, él quería ir, y no fue por un positivo en un control antidopaje. Joder. Ahí lo dejo, pero hubiera ido, pero dejo el dato ahí, no sabemos. El resto de medallas no se las han retirado, o sea, solamente era porque dio antes de París y por eso no fue. No sé si las demás medallas las ganó honradamente o no, pero bueno, esta es la historia que te quería traer y un poco, pues, que puede generar ese debate, ¿no? El que evidentemente, pues, España arrastra una historia muy negra, una historia infame de terrorismo y de bandas terroristas en nuestro país. Pero, bueno, al final hay que seguir construyendo país, ¿no? Hay que seguir sobre esas cenizas y, bueno, quizás el ejemplo de esta imagen que vio la reina Sofía con un guardia civil y un ex miembro del Grapo, un ex terrorista, casi cogidos de la mano, pues puede ser un comienzo, ¿no? No sabría decirte, tío. Por un lado pensaba que me ibas a preguntar si consideraba ilícito que un exterrorista fuera a representar a España a... Sí, eso también. Y que reciba todos los méritos que recibió después. Este Chano era, a ver cómo te digo yo, y que tenía delitos de sangre, no sé si me explico, no es lo mismo ser... O sea, para mí siempre ha sido un poquito más, bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero quizás si tus manos están manchadas de sangre, a lo mejor pues es más grave que si has sido un cómplice o un chivato o un... No lo sé, es que, claro, es que eso es muy heavy, tío, ¿sabes? No sabría decirte. Sí, bueno, no sé si esta España alguna vez va a reconciliarse de las dos Españas, la verdad, si te soy sincero.
O sea, no sé. Es muy complicado, ¿no? Pero hay que pensar que a lo No, mejor primero, escenas como estas... Sí, claro, pero lo primero que tiene que haber es que el susodicho al menos se arrepienta de lo que hizo. Sí, a ver, creo... Ya te digo, estamos hablando de debate en general, no de Chano. Sí. Para la historia me suena que leí muchos artículos en periódicos y demás sobre la historia y me suena que creo que se arrepentía evidentemente de todos los actos que había cometido con el Grapo. Si tú te arrepientes, si tú has hablado con la familia de una manera u otra, que es muy duro, te ha perdonado o por lo menos las ha aceptado, quiero decirte, es un contexto. Ahora, si un tío, además, que esto lo hemos visto mucho en la banda terrorista ETA, encima no tiene ningún tipo de pedir perdón o de que lo que hice fue incorrecto o lo que sea, pues evidentemente ahí es muy difícil dar el paso, y siempre va a tener que dar el paso la víctima, porque el verdugo pues no deja de ser el culpable, ¿no? Sí, hay que pensar también que dentro de la banda terrorista ETA, ¿no? Hay lobos y corderos. O sea, creo que muchos integrantes de ETA, esto es opinión personal y con base en libros que he leído y demás, yo creo que muchos sufrían una alineación brutal, ¿no? Con toda la causa y demás, que ellos muchas veces no sabían ni por qué hacían lo que hacían. Por supuesto, ¿Y esto qué significa, Adrián? Eso se vivía en 1939. Sí. O sea, esa alineación de decir, no, yo hago esto porque me mandan esto. O sea, y el funcionamiento... Sí, bueno, en el 39 Channels y en el 44 en los campos de concentración. Es decir... Claro, es nazismo puro. Tal cual. O sea, es la alineación por una causa y por unos... Tal. Es lo que te digo, que muchos de ellos, que luego ahora después se han mostrado arrepentimiento, muchos etarras y también miembros del Grapo, muestran arrepentimiento porque, claro, ellos luchaban por una causa que es que muchos no sabían ni lo que implicaba ni lo que era. Ellos solamente estaban tan alienados que era eso. Entonces, claro, por eso muestran arrepentimiento, porque es que no sabían qué estaban haciendo. Para ellos era una especie de juego. Siento banalizarlo porque Dios me libre de banalizar. No tiene nada que ver el origen de los que fundan el tema, que van con unos ideales, te puedan parecer absurdos, los que sea, la liberación del pueblo vasco, Euskal Herria, lo que tú quieras. Y luego ya, cuando eso se convierte ya es una mafia, y las mafias se convierten en un negocio. O sea, ya no puedes... Más que una mafia, yo diría una secta, Channels. Sí, eso también, por supuesto, porque están lavados por el cerebro. Pero me refiero que también se convierte en un negocio. Al final la extorsión genera dinero, al final tienes una forma de vida, al final hay un dinero que tú tienes que... o sea, eso está bien explicado también muchas veces. O sea, hay un momento que te conviertes en mafia porque necesitas ir sobreviviendo, porque es como un negocio. Y por supuesto, ese negocio es como una secta en la que no puedes salir. Las sectas al final no dejan de ser un puto negocio. Tal cual. El problema es ese que, a ver, evidentemente es un tema muy complejo y claro, cuando tú lo miras desde una perspectiva cómoda en la que, claro, ni tú ni nadie de tus familiares pues ha tenido que sufrir un atentado, efectivamente, ¿sabes? ¿No? O sea, a ver, en mi caso personal, de manera muy tangente, pues algo de esa violencia de ETA sí te repito, de manera muy tangente, si se ha tocado y tal, pero sin entrar en más detalles, pero claro, no es lo mismo que ser el hijo de una víctima de ETA o familiar directo. Pues evidentemente que eso no se puede comparar y por lo tanto yo no me voy a poner en su piel ni me voy a poner a dar lecciones de nada, ¿no? Pero luego, en este caso particular, también lo que creo que es situaciones de este tipo que tú le estabas contando y se te queda un poco como flaseado, ¿no? Este tipo yendo... Claro, luego hay que ver el contexto de la persona. Como si ha mostrado un arrepentimiento, si estaba muy equivocado, si ahora pues es un tipo que siente los colores de España como lo siente cualquiera. Quiero decirte, o sea, claro, eso es un análisis ya sobre la persona, ¿no? Sobre si se equivocó y se dio cuenta de que se equivocó y se arrepintió y está arrepentido. Entonces, claro. Claro, que yo entiendo que la familia de Padura, del empresario sevillano, pues yo entiendo que no le van a perdonar jamás. Han segado no la vida de un familiar y de un ser querido. Claro. Eso hay gente que lo ha perdonado y hay casos, ¿no? Sí. Y conocemos bastantes que van a manifestaciones y demás en contra de ETA y es, la verdad es loable, es muy loable, pero yo también entiendo pues que la familia no hay que ir a perdonar. Pero claro, como el tema es que también pues como país evolucionamos, ahora
por fortuna, desde hace ya 13, 14 años no hay terrorismo, o al menos no está el terrorismo de ETA y de los Grapo en las calles, y vivimos en un país en paz. Pero claro, es que a lo mejor son cosas como estas lo que nos ha hecho pues poder llegar a este punto. Nunca se sabe, ¿no? Está claro que para llegar a este punto y todo el que sepa esta historia de cómo se acabó el terrorismo hay que ceder ciertas cosas. Está claro. Las dos partes. O sea. Sí, está claro. Pero creo que siempre hemos sido, en España es un país que es bastante bipolar en todos los aspectos. Y eso se demuestra pues, en el día a día, en los equipos de fútbol, en Twitter y en todo, ¿no? Y en los partidos políticos que votas. Es que es así. Y no sé si estas dos Españas, no sé si lo decía, ¿quién lo decía? ¿Von Bismarck fue? A ver, tú me dirás. La frase esa de... España, yo creo que eso era el país más poderoso del mundo. Sí, pero leí que era mito o algo así, que se le atribuía a von Bismarck, pero que era mito, que no era una frase, o sea, que era una frase de estas de Mr. Wonderful, ¿sabes? No. Pero mola, ¿no? Creo que es el país más poderoso del mundo porque llevan años intentando acabarlo entre ellos y no lo consiguen y ahí sobreviven. Sí. Eso es. Entonces, pues sí, no tenemos. Y como decía Héroes del Silencio, este es mi sitio y esta es mi espina. Iberia sumergida. Por lo tanto, es decir, este es mi sitio, esta es mi gente de escape, ¿no? Somos obreros, la clase diferente. Pues sí, nos tocará seguir bregando probablemente con algunas bipolaridades. Y bueno, pues una historia también curiosa dentro del deporte que también hay que traerla. O sea, igual que hemos traído los amaños. Hay que traer esto porque sucedió y habrá gente que tendrá, seguro que nos escucha, y tendrá una opinión pues muy contraria a la que este tipo haya representado a España, que haya ido y que esté con la reina, y habrá gente que lo verá de otra manera porque hay que ceder en determinadas cosas cuando pasan estas situaciones. No lo sé. En cualquier manera, creo que en lo que sí que nos unimos las dos opiniones, las dos Españas, es que sirva esto también de recuerdo un poco a todas las víctimas del terrorismo en España, que han sido muchas, y que por fortuna ya es un tema que en España es historia. Correcto. Para una persona que nació exactamente casi cuando dijiste tú que se creó el Grapo y que ha vivió toda su infancia, toda su adolescencia y buena parte de ser adulto y algunos de esos atentados muy, muy, muy cerca de mi casa, San Juan de los Panetes, sí, en Zaragoza, sí, casa cuartel Guardia Civil. Mis padres trabajan, mi madre pasaba por ahí todos los días con el autobús, todos los días. Todos los días. Y además es que me sonaron en mi casa las ventanas, se rompieron. El pensar que jamás, de alguna manera, después de 30 y tantos años, esta puta lacra no iba a desaparecer, y ver que ha desaparecido es un éxito que nos tenemos que marcar como sociedad, todas las partes. Creo yo que todas las partes, ¿no? Y creo que es eso, para los que no hemos vivido desde que nacimos, para mí es algo de lo que tenemos. Sé que esto políticamente a mucha gente que nos escuche no le va a gustar por cómo fue, o porque lo hizo Zapatero, o porque se cedieron cosas, lo que quieras. Pero creo que el haber finalizado con eso, y que algunos que creíamos que siempre íbamos a vivir con esa puta lacra, pues yo creo que es un éxito del que tenemos que estar contentos de que no haya terrorismo. Ya no la forma que acabará, no lo sé, ahí es un debate más político, sino de que no... Independientemente de que seas de derechas o de izquierdas, yo creo que el que se acabara y que se acabara utilizando los mecanismos de que otorga una democracia, creo que ese es el gran éxito de que ha tenido España como país, y a mí me da igual que el gobierno fuera un partido o el otro, porque al final los partidos son instrumentos de poder que no, o sea, son meros instrumentos que no reflejan la realidad. Entonces, pues bueno, yo creo que como españoles en democracia hayamos conseguido erradicar esto en España, pues es el gran éxito que tenemos como pueblo. Correcto. Pues vaya compendio de historias, Adrián. Sí, la verdad es que un capítulo, bueno, duro, o por la dura realidad de los tres temas, sí, diferente, necesario, y ya decimos, se acerca ya el final de la temporada. No sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos que el último pues va a tener un guiño a nuestra tierra. Pues un auténtico placer, como siempre, Adrián.
El placer es mío. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. 1974. The Beatles es la primera banda en publicar un riff de metal con Helter Skelter. 1978. Van Halen es la primera banda en publicar un solo de guitarra con la técnica tapping. 2006. U2 se convierte en la banda de rock con más premios Grammy. 2024. Temprano López de Sebastián es el primer despacho de abogados en España que marca un precedente con la sentencia y procedimiento más bajo cursado en un juzgado contra el cierre unilateral de cuentas de Bet365, una de las casas más importantes del mundo. Las cuentas no se pueden cerrar, bloquear o suspender, protegiendo de esta manera al consumidor frente a las casas. Si has de elegir, elige a los pioneros. Elige a los mejores. Elige Temprano López de Sebastián.